y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios 1, 9 y 10. A continuación, presentamos la lección número 1. Pablo y los Efesios. Tópicos del estudio. Pablo tiene un propósito profundo que motiva su carta. En parte debido al encarcelamiento de Pablo, y en parte debido a la continua persecución y las tentaciones, los efesios se sienten tentados al desánimo. Pablo les recuerda lo que ocurrió cuando se convirtieron, aceptaron a Cristo como su Salvador y llegaron a integrar la Iglesia. Se convirtieron en el cuerpo de Cristo, en los materiales de construcción de un templo, en la esposa de Cristo y en un ejército bien pertrechado. Desempeñaban un papel estratégico en el cumplimiento del gran plan de Dios de unir todo en Cristo. Pablo escribe para señalar a los creyentes de Éfeso su identidad plena y sus privilegios como seguidores de Cristo. Además, Efesios habla especialmente de tiempos como el nuestro, en los que el encanto del mundo y el paso del tiempo amenazan con entorpecer el discipulado cristiano. Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. El autor, Pablo, evangeliza Éfeso. En Hechos 18, 18 al 21, ¿qué hace Pablo en su primera visita a Éfeso, al final de su segundo viaje misionero? Éfeso está situada en la costa occidental de lo que hoy conocemos como Asia Menor, ubicada en la intersección del río Caister y el mar Egeo. En tiempos de Pablo, Éfeso era una ciudad de las ciudades más grande y rica del imperio, capital de la provincia romana de Asia. Tenía una población de unos 250.000 habitantes. La ciudad contaba con muchos servicios, como calles espaciosas, ágoras comerciales, mercados, gimnasios, estadio, baños públicos, anfiteatro con capacidad para 24.000 personas donde se realizaban representaciones teatrales y eventos religiosos, cívicos y deportivos. Sus habitantes adoraban todas las divinidades de la A a la Z. Afrodita, Apolo, Aselapio, Atenea, Serapis, Plutón, Zeus, etc. Incluyendo a Augusto, emperador romano adorado como un dios. El templo de Artemisa, llamada Diana por los romanos, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Artemisa, considerada la diosa protectora de la ciudad, era suprema. La adoración a Artemisa, el centro de las ceremonias cívicas, los juegos deportivos y las celebraciones anuales. El apóstol en su tercer viaje misionero decide dedicar un tiempo sustancial a Éfeso, con la intención de dar un fundamento sólido al cristianismo, desafiado por la cultura pagana. ¿Qué acontecimiento extraño generó una reverencia generalizada por el Señor Jesús en Éfeso? Hechos 19, 13 al 20. Lucas comparte la extraña historia de 7 exorcistas judíos itinerantes en la ciudad. Entremezclar los nombres de Jesús y de Pablo en sus encantamientos fue una iniciativa desafortunada para estos exorcistas. Un hombre con un espíritu malo les dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Entonces el hombre se lanzó contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Cuando la noticia recorre las calles de la ciudad, el temor se apoderó de todos, y magnificaban el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 17. El acontecimiento también tuvo un profundo impacto en algunos de los que ya eran creyentes, quienes quemaron públicamente sus costosos manuales de artes mágicas y, sacando la cuenta de su precio, hallaron que era de 50.000 denarios, 50.000 días de trabajo. Junto con los demás residentes de la ciudad, los creyentes aprenden que la adoración a Jesús no debe diluirse con ninguna otra adoración. Reacciones al mensaje. En Hechos 19, 21 al 21. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Los cristianos de Éfeso quemaron voluntariamente libros de magia por un valor de 4 millones de euros. ¿Qué les motivó a hacerlo? Hechos 19, 11 al 18. Comprendieron que Jesús es más poderoso que Satanás y que, para servir a Jesús, debían romper toda conexión con los poderes satánicos. No todos reaccionaron así. Demetrio, constructor de templecillos de Diana, vio amenazada su economía. Razonó que, si todos aceptaban a Cristo, su negocio se desvanecía. El testimonio de Pablo en Éfeso fue tan eficaz que impactó en un motor económico importante para la ciudad, el turismo centrado en el templo de Artemisa. Preocupado porque la retórica contra la idolatría de Pablo estaba drenando el apoyo financiero del templo, Hechos 19:27, Demetrio, el platero, instigó a sus compañeros artesanos hasta que se pusieron frenéticos. En el mercado rápidamente se formó una multitud sumamente enfadada, que se fue engrosando a medida que avanzaba hasta el gran anfiteatro, con capacidad para unas 25.000 personas. Allí continuó la conmoción, con 2 horas continuas de gritos. Grande es Diana, de los Efesios. Hechos 19:34. Después de que el secretario municipal dispersó a la multitud,
Pablo se reunió con los creyentes y abandonó la ciudad. Una cronología muestra la relación de Pablo con Éfeso. En el 52 después de Cristo, breve visita inicial de Pablo a Éfeso. 53 al 56 después de Cristo, ministerio de 3 años de Pablo en Éfeso. Redacta la primera carta a los Corintios casi al final de su estadía allí. En el 57 después de Cristo, estando en Mileto, Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso. En el 62 después de Cristo, Pablo redacta su carta a los Efesios, probablemente desde su confinamiento en Roma. Por tanto, velen, acordándose de que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20:31, los destinatarios. Pablo escribió la carta, epístola. Como no era una carta personal, sino que estaba dirigida a todos los hogares iglesias de los creyentes en la zona metropolitana de Éfeso, esta debía ser leída en público por Tíquico, portador de la misma, Efesios 6:21 al 22. En aquel tiempo, la iglesia se reunía en distintos hogares, además de los miembros de la familia, asistían los esclavos, los mandantes, trabajadores libres, e incluso clientes del anfitrión. ¿Qué temas resuenan a través de la carta como un todo? Las bendiciones espirituales en Cristo. La reconciliación por medio de la cruz. La unidad en Cristo. Una vida moldeada por Cristo. La armadura de Dios, entre otros temas importantes. La temática de la epístola. ¿Cómo comienza y termina Pablo su carta a los creyentes de Éfeso? ¿Qué aprendemos acerca de sus deseos más profundos para ellos? Efesios 1:1 y 2 y 6:21 al 24. Al comienzo de la carta, Pablo se identifica como el autor, Efesios 1:1. Hacia la mitad de la carta, Pablo nuevamente se identifica por nombre, y se etiqueta como prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes los gentiles, Efesios 3:1, lo que introduce una reflexión personal sobre su trabajo como apóstol, Efesios 3:1 al 13. Algunos años después de haberse despedido de los ancianos de Éfeso, Pablo se encontraba prisionero en una casa alquilada en Roma. Durante este descanso pensó que su prisión podría desanimar a los efesios. Así pues, preparó una carta con un elevado estilo literario, bien redactada, con repeticiones pensadas en grabar en sus oyentes, lectores, las verdades espirituales. Incluyó, además, 4 metáforas para poder comprender mejor la función de la iglesia. 1. La iglesia como un cuerpo. 2. La iglesia como un edificio-templo. 3. La iglesia como una esposa. 4. La iglesia como un ejército. Cada una de estas imágenes, a su manera, revela cuál es el propósito y la intención de Dios para su iglesia. Efesios parece compartir el mismo tiempo y circunstancias generales con otras cartas que Pablo escribe desde la prisión, Colosenses y Filemón. Además, parece haber pasado un tiempo considerable desde que Pablo ministró en Éfeso. Probablemente Pablo haya escrito Efesios en una prisión de Roma alrededor del año 62 después de Cristo. El tema principal de la carta. Cristo. ¿Cómo anuncia Pablo el tema de su carta? Efesios 1:9 y 10. No hay duda acerca del tema principal de la carta. En sus distintas formas, Jesús, Cristo, Jesucristo, Pablo menciona 49 veces a Jesús. Desde la prisión, Pablo presenta una visión del plan cristocéntrico de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos y el papel de la iglesia en ellos. Dios ha actuado en Cristo a fin de iniciar su plan para que, llegado el tiempo, reuniera en él, Cristo, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios 1:10. Y así lo hizo al crear la iglesia como una entidad compuesta de una nueva humanidad, tanto de judíos como de gentiles. Los creyentes son llamados a actuar en armonía con este plan divino, para señalar a los poderes malignos que el propósito supremo de Dios está en marcha. Efesios 3:10. Jesús nos salva, nos hace a su semejanza para hacer el bien, une a judíos y gentiles, nos da la seguridad de poder acceder al Padre, habita en nuestro corazón, nos dota de dones espirituales, nos ayuda a crecer, es nuestro ejemplo de amor, es el Señor a quien servimos. Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso al recordarles que son parte de la iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Dios te bendiga.